Bienvenidos a esta lección quinta de nuestra asignatura de Filosofía del Derecho. Me llamo Alfonso García Figueroa, soy profesor de Filosofía del Derecho en esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Y hoy vamos a hablar de una cuestión muy relevante para nosotros. Concretamente, vamos a hablar del papel de reglas y principios en las teorías de dos influyentes filósofos del derecho contemporáneos, que son Ronald Dworkin y Robert Alexy. Para comenzar, vamos a hablar de un caso popularizado por el filósofo del derecho norteamericano Ronald Dworkin, que allá a mediados de los años 70 publica un libro muy influyente, Los derechos en serio, y en él aparece un caso Riggs contra Palmer, del que extrajo varias enseñanzas que van a ser muy útiles para nosotros el día de hoy. La historia del caso Riggs contra Palmer comienza con una historia de amor en la edad madura entre un abuelo enamorado de una señora. Este viudo tiene dos hijas y una de ellas tiene a su vez un nieto de nombre Elmer. Por eso el caso Riggs contra Palmer, es identificado habitualmente de forma sencilla como caso Elmer. Pues bien, el caso Elmer tiene lugar porque Elmer tiene un inmoderado amor por los bienes materiales, y especialmente por la herencia que habrá un día de recibir de su abuelo. Claro, en estas circunstancias, en cierta forma, el nuevo amor de su abuelo constituye un problema porque, claro, si la historia sigue adelante, pueden ser más a repartir, naturalmente. Así que Elmer toma una decisión verdaderamente terrible, que consiste en nada menos que dar muerte a su propio abuelo para evitar que la herencia, ¿verdad?, se divida más. Quizás podría haber tomado otra decisión distinta, que habría sido la de eliminar mejor a la amante, ¿no?, de su abuelo, pero no. No habríamos tenido caso a Elmer porque Elmer decide, como digo, dar muerte a su propio abuelo. Naturalmente, Elmer es condenado por lo que hace, pero además de tener una gran afición a los bienes materiales, Elmer también mostró cierta tenacidad. Así que reclamó su parte de la herencia. Pues para eso parece ser había matado a su propio abuelo. En primera instancia, Elmer consigue lo que quiere, porque, y esto hay que recordar, sucede a finales del siglo XIX en el estado de Nueva York. Por aquel entonces, las leyes sobre sucesiones, lo que ahí llamarían Statutes of Law of Wills, las normas sobre sucesiones del estado de Nueva York no contemplaban una figura, una causa de indignidad que incapacita para la herencia, ¿no?, para suceder, que figura en el artículo 756.1 de nuestro Código Civil, y que dice así: el que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida
o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes. Es decir, no puede suceder quien haya atentado contra la vida de un ascendiente. A los efectos que nos importa, esto significa que Elmer jamás podría haber optado a recibir la herencia de su abuelo muerto por él en sus manos. Pero esto no sucedía en el Estado de Nueva York porque no habían contemplado esta figura de origen, tiene su origen en el derecho romano. Y, por tanto, en primera instancia, de un procedimiento de tipo civil ya, en primera instancia Elmer se sale con la suya, recibe su herencia. Sin embargo, la sentencia es recurrida. La sentencia es recurrida y en la Corte de Apelación del Estado de Nueva York, un tribunal conformado ya por 5 jueces, 5 magistrados, decide en cambio que, a pesar de que es cierto que las normas sobre sucesiones del Estado de Nueva York no contemplan esta causa de indignidad para privar a Elmer de la herencia, sí existe, en cambio, un principio del derecho que dice que nadie puede beneficiarse de su propio crimen, un principio que bueno, se expresa también en un viejo brocardo en latín, nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest. Nadie puede hacer mejor su condición a partir de su propio delito. Nadie puede, en definitiva, beneficiarse de su propio crimen. Así que Elmer finalmente se ve privado de la herencia. Este caso, que tiene lugar a finales del siglo XIX en el estado de Nueva York, sirve a Ronald Dworkin para extraer algunas conclusiones relevantes para nosotros. La primera enseñanza que extrae tiene que ver con nuestra concepción, nuestra teoría del derecho. A juicio de Dworkin, este caso nos demuestra que el derecho no solo está compuesto por un conjunto de reglas, ya sean primarias o secundarias, como pensó Hart, sino que también está compuesto por una serie de principios de carácter moral que no pueden ser reconocidos por la regla de reconocimiento hartiana a la que hemos hecho referencia en alguna lección previa. Así que el derecho no es solo un conjunto de reglas, de comandos, no es un conjunto de imperativos, como pensó John Austin en el siglo XIX. Tampoco es solo un conjunto de reglas primarias a las que se incorpora un conjunto de reglas secundarias, como sostuvo más tarde en el siglo XX Herbert Hart, sino que además el derecho está compuesto por una serie de principios morales sin los cuales no es inteligible. Y el caso Elmer nos demostraría cómo en ciertos casos difíciles esta dimensión moral del derecho emerge por estas costuras del sistema que surgen en ciertos casos muy especiales. Sin embargo, hoy nos va a interesar sobre todo la segunda gran enseñanza que extrae Ronald Dworkin de este caso, porque a su juicio el positivismo jurídico se estaba equivocando no solo en un aspecto sustantivo, no solo estaba desenfocando el derecho con la tesis de la separación entre derecho y moral, como hemos visto en la primera enseñanza, sino que además este caso nos demostraba que el derecho no solo estaba compuesto por una serie de reglas que obligan, prohíben o permiten, y además unas reglas secundarias que sirven para reconocer el derecho, regla de reconocimiento, o bien para transformarlo, para modificar las reglas de cambio, o bien para atribuir la potestad
de aplicar el derecho a unos órganos jurisdiccionales, regla de adjudicación, sino que además el derecho está compuesto por principios. Y esto significa, por tanto, que el derecho no solo es un conjunto de reglas que se aplican y que se aplicaban tradicionalmente siguiendo una especie de silogismo perfecto, sino que además también interviene una nueva modalidad de normas a las que él se refiere en términos muy genéricos como principios. Por tanto, la primera enseñanza es de carácter metodológico, el positivismo jurídico está equivocado. La segunda, de carácter más técnico, hace referencia a la distinción entre reglas y principios que ha sido objeto de un gran debate durante las últimas décadas en la filosofía del derecho. Vamos a ver en qué consiste esta distinción. Bien, las reglas se caracterizan porque son susceptibles de lo que llama el propio Dworkin una aplicación todo o nada. Se aplican a la manera de todo o nada, all or nothing fashion, dice él, ¿no? ¿Qué significa que las reglas se aplican a la manera de todo o nada? Tomemos un par de ejemplos. Tomemos la regla prohibido superar los 100 km por hora. Las reglas se caracterizan porque establecen, determinan una línea nítida que divide el universo de casos relevantes de la regla en dos, sin que haya ninguna duda entre qué consecuencias jurídicas se aplican a lo que se encuentra a cada lado de la línea. Por ejemplo, la regla R1 afirma prohibido superar los 100 km por hora. Esto significa que el conjunto de acciones relevantes consistentes en conducir mi automóvil por una carretera, en el ámbito de vigencia de esta regla R1, está claramente dividida en dos partes. Todas aquellas acciones consistentes en conducir mi automóvil a una velocidad equivalente o inferior a 100 km por hora se encuentran permitidas, por eso se señala aquí en verde, ¿no? Pero cualquier acción de conducir por esa vía más allá de los 100 km por hora se halla prohibida. Y por tanto, yo puedo reconocer con mucha facilidad qué es lo que debo hacer en esa vía. Hay una plena seguridad jurídica. Si conduzco a 99,9999 km por hora o a 100, entonces estoy haciendo algo permitido. En cuanto rebase los 100 km por hora, estaré haciendo algo prohibido. Análogamente, una regla que nos dijera prohibido a los menores adquirir alcohol, regla R2, bueno, funcionaría de la misma forma. Tomaríamos los casos relevantes de una regla, un universo de casos que aparecen aquí en un círculo, y tendríamos una línea que dividiría de forma muy nítida, muy clara, los casos prohibidos y los casos permitidos. Por debajo de los 18 años, es decir, 17 años, 364 días, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Bueno, hasta ese momento no se puede adquirir alcohol, siendo menor, por tanto, y a partir del segundo siguiente, pues sí lo podrá hacer. Por cierto, en este ejemplo, he mantenido la mala redacción de mi regla R2 para que comprueben lo importante que es la técnica legislativa. Si yo afirmo prohibido adquirir alcohol a menores, parece ser, bueno, incurre en una ambigüedad. No sé si está prohibido a los menores adquirir alcohol o no sé si está prohibido adquirir alcohol de gente menor, ¿no? Es decir, aunque yo sea un mayor, si se me está prohibiendo que yo adquiera alcohol de menores de edad, ¿no? Así que la forma de resolver esta ambigüedad consistiría en decir prohibido a los menores adquirir alcohol. En este caso, eliminamos la ambigüedad, sabemos a qué atenernos y estamos ante una regla que se aplica todo o nada.
más de 18 años permitido, menos de 18 años prohibido. Más de 100 km por hora prohibido, menos de 100 km por hora permitido. Así funcionan las reglas, a la manera todo o nada. Y consecuentemente su aplicación es susceptible de un ejercicio de aplicación del derecho que denominamos tradicionalmente subsunción. La subsunción consiste básicamente en un ejercicio lógico que se traduce en una forma clásica, se puede expresar mediante un silogismo clásico, concretamente el llamado modus ponens, modus ponendo ponens, y que podría ser traducido así en el caso Elmer. Tenemos por un lado una premisa mayor o normativa que nos dice todos los descendientes tienen derecho a su herencia. Tenemos una premisa menor, un hecho, es decir, una premisa fáctica. Elmer es descendiente en este caso, del testador, que es su abuelo, ¿no? Conclusión, Elmer tiene derecho a la herencia. Si nosotros tomamos el conjunto de normas que regulan las sucesiones en el estado de Nueva York a finales del siglo XIX, entonces será aplicable directamente este silogismo sin más consideración a ninguna otra circunstancia. Y esto significa que aplicamos el derecho de forma análoga a cómo se aplican otros silogismos absolutamente clásicos y que ya no tienen carácter normativo, sino que se expresan mediante enunciados verdaderos o falsos. Por ejemplo, el siguiente enunciado es un caso clásico de modus ponens, de silogismo modus ponens. Todos los hombres son mortales, premisa mayor. Todo Sócrates es un hombre, premisa menor. Conclusión, luego Sócrates es mortal. Existe, por tanto, una plena continuidad entre la aplicación de las reglas mediante subsunción y un silogismo clásico, modus ponens. De hecho, Cesare Beccaria, en su clásico libro de los delitos y las penas, una obra fundamental en la historia del pensamiento jurídico y especialmente de la ciencia penal, él sostenía que en todo delito debe hacerse por el juez, y cito literalmente, un silogismo perfecto. La premisa mayor debe ser la ley general, la premisa menor la acción conforme o no con la ley y la conclusión la libertad o la pena. Por tanto, las reglas tienen una estructura todo o nada, se aplican de manera todo o nada, y ello las hace susceptibles de una aplicación mediante subsunción. Son aplicaciones susceptibles de ser reconducidas a este silogismo perfecto del que nos hablaba Cesare Beccaria. Otra de las consecuencias de la estructura de las reglas, como por ejemplo prohibido superar los 100 km por hora o prohibido vender alcohol a los menores de 18 años o prohibido fumar, consiste en la forma que tienen las reglas de entrar en conflicto, es decir, de dar lugar a antinomias, como hemos visto en algún otro capítulo. Para que exista una antinomia entre normas, específicamente entre reglas, es necesario que se cumplan tres condiciones. La primera es que ambas reglas pertenezcan al mismo sistema, naturalmente. La segunda, que regulen la misma acción. Por ejemplo, la acción de superar los 100 km por hora, o de fumar, en su caso, o de adquirir alcohol. Y la tercera es que las dos acciones reguladas por las sendas normas en conflicto, es decir, las normas que generan antinomia, reciban calificaciones deónticas incompatibles, de forma que lo que una prohíbe, la otra lo permite. Imaginémonos, por tanto, que el mismo sistema normativo
figura una norma que afirma prohibido fumar y permitido, otra que afirma permitido fumar y otra prohibido fumar, o una afirma prohibido superar los 100 kilómetros y otra permitido superar los 100 kilómetros por hora, o bien una que afirma prohibido vender alcohol vender a los menores alcohol, y otra que afirma permitido hacerlo. Bueno, en estos casos tendríamos una antinomia, y lo característico, como sabemos, de estas antinomias es que no pueden ser ambas normas, no pueden ser aplicables al mismo tiempo, no pueden pertenecer al sistema por una cuestión de racionalidad. No es posible que una misma acción reciba calificaciones deónticas incompatibles, porque si aceptamos esto, entonces no están cumpliendo las normas con su función de guía de nuestro comportamiento. Si fumar está al mismo tiempo prohibido o permitido, no sé qué hacer, no sé si puedo hacerlo o no hacerlo. Me sumo en una especie de incertidumbre absoluta, porque esto es muy importante. La gran virtud de las reglas, el gran principio que satisface su aplicación es el de la seguridad jurídica. Sin embargo, junto a las reglas, como hemos visto en el caso Elmer de la mano de Ronald Dworkin, existe otro tipo de normas que no se aplican a la manera todo o nada, sino que cuentan con lo que Ronald Dworkin llama una dimensión de peso. Y para ver qué significa que tenga una dimensión de peso, vamos a acudir de nuevo a otro caso y a otro autor. El caso es el caso Titanic, y el autor es el alemán Robert Alexy. El caso Titanic tiene lugar en Alemania hace ya unas cuantas décadas y tiene por protagonista a una revista que se llama, sí, una revista satírica que se llama Titanic. Vamos a ver algunos detalles del caso. Este fragmento de la sentencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania, al que recurre en amparo el demandante, vemos algunos detalles del caso. Todo comenzó cuando la revista Titanic, en uno de sus números, la revista Titanic, que sale mensualmente, recoge una rúbrica referida a las 7 personalidades más penosas, die 7 peinlichsten Persönlichkeiten. Estas 7 personas más penosas de Alemania, están en un listado e incluyen, entre otros, al presidente de la República Federal de Alemania, que a la sazón es Richard von Weizsäcker. Al lado de cada una de estas figuras, los redactores de Titanic han escrito de forma satírica, con ánimo jocoso, han añadido un comentario entre paréntesis. Por ejemplo, al lado de Richard von Weizsäcker se puede leer, aquí lo pueden ver, en sintagma Gebbürger, ¿no? Geboren, que significa Geboren Bürger, es decir, nacido ciudadano. Para entender la broma, es necesario recordar que en algunos países, al menos hasta hace poco, se estilaba que la mujer, al contraer matrimonio, tomara el apellido del marido y a lo sumo añadiera el suyo propio de nacimiento. Geboren significa nacida o nacido, lo añadieran a continuación. Por ejemplo, si Annette Schmidt se casa con el señor Braun, entonces se convierte en la señora Annette Braun, nacida Schmidt. Geboren Schmidt, Geb Schmidt. Bien, esta era un poco la broma. Entre los individuos que aparecen entre estas personalidades sobre los que, lanza su sátira Titanic, se encuentra un ex soldado. Un ex soldado que, como vemos algo más abajo, desde la edad de los 24 años, se encuentra
se encuentra impedido. Se encuentra impedido por un accidente de tráfico que sufrió. Y desde entonces solo puede mover, aquí se puede leer, solo puede mover la cabeza, el pecho y los brazos, y sus dedos carecen de sensibilidad, ¿no? Así que ellos hacen broma en torno a este soldado que ha quedado postrado, ¿no?, en una silla de ruedas, porque, bueno, existe un comentario sobre el carácter, y pues intrínsecamente inmoral de quienes se dedican a la guerra y al ejército. La broma de Titanic consiste en referirse, en asociar el nombre del demandante, que se encuentra, como digo, impedido en una silla de ruedas, como nacido asesino, geboren Mörder. Geboren Mörder significaría, por tanto, sería un apellido el apellido de soltero, ¿no?, del demandante, y esta sería la broma de los redactores de Titanic. Bueno, el militar escribe a Titanic expresando su indignación por la broma, y entonces, en un número posterior, los redactores de Titanic publican una carta a los lectores, esta Briefe an die Leser, y en ella, entre otras cosas, se refieren al demandante, al militar postrado en su silla de ruedas, como tullido. La palabra es, pueden verla subrayada en amarillo, es Krüppel, un tullido, concretamente usted, se lo dice claramente, ein Krüppel nämlich Sie. Y bueno, le hacen una serie de consideraciones. Parece ser que han sido demandados por 50.000 marcos alemanes, y ellos expresan a su vez su indignación por esta demanda, y terminan de forma amenazante su carta a los lectores con un "nos veremos de nuevo, nos encontraremos ante los tribunales", ¿no? Así termina esta carta de Titanic, aunque hay que decir que finalmente la cantidad de dinero en la que se estima el daño en el honor infligido por Titanic al militar es de 12.000 marcos alemanes. Hoy serían aproximadamente unos 6.000 euros de hace ya bastantes años. Por tanto, la cantidad sobre la que finalmente se discute en este procedimiento son 12.000 marcos alemanes, ¿no? ¿Cuál es la solución a la que llega el Tribunal Constitucional Federal de Alemania? Bueno, quizás sería bueno pensar qué respuesta daríamos cada uno de nosotros. Tómense un tiempo, denle al pausa. Bueno, pueden pensarlo. En la siguiente diapositiva vemos la solución. La solución que da el Tribunal Constitucional Federal consiste en estimar solo parcialmente, ¿no?, la demanda del militar y por tanto, condenar a Titanic a 6.000 marcos alemanes, ¿no? ¿Cuál es la razón? Bueno, para ver cómo ha desarrollado su razonamiento el Tribunal Constitucional Federal, vamos entonces a entrar a analizar, con ocasión de este caso, la concepción de los principios y de su aplicación mediante ponderación
por parte de un autor muy influyente en las últimas décadas en la filosofía del derecho. Me refiero, me refiero a la teoría del profesor Robert Alexy, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos ante un conflicto no ya de reglas, como acabamos de ver hace un rato, sino más bien de principios, por ejemplo, de derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho al honor de este militar que se ha sentido ofendido gravemente en su honor al ser llamado primero nacido asesino, geboren Mörder, y luego al ser llamado tullido, Krüppel. Estas dos afectaciones de su derecho al honor, estas dos vulneraciones de su derecho al honor, no pueden resolverse mediante subsunción, como vamos a ver según Robert Alexy, sino mediante ponderación, es decir, sopesando este derecho con otro en conflicto con él y que ampara a la revista Titanic en su sátira. Es el derecho a la libertad de expresión y a la libertad para difundir información, pero sobre todo en este caso estamos hablando de la libertad de expresión de Titanic. Por tanto, nos encontramos ante dos principios en tensión. El principio que protege el derecho fundamental al honor del militar y el derecho a la libertad de expresión de Titanic. Se trata de un caso clásico de conflicto entre principios fundamentales que no se resuelve, no dan lugar a una antinomia propiamente dicha, como en el caso de prohibido fumar y permitido fumar, sino que da más bien lugar a una tensión, a un conflicto constitucional entre ambos principios sobre derechos fundamentales, principios fundamentales, ¿no? ¿Cómo resolvemos entonces este caso? Bueno, la doctrina ha desarrollado una forma de aplicación, de resolución de estos conflictos entre principios que se denomina principio de proporcionalidad. Vamos a ver en qué consiste el principio de proporcionalidad, que consta a su vez de tres subprincipios: los principios de adecuación, los principios de necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto, que se aplican de forma sucesiva. Vamos a ir por tanto por partes. En primer lugar, debemos aplicar el subprincipio de adecuación. Según el subprincipio de adecuación, existe proporcionalidad en la aplicación, en la resolución de un conflicto entre principios cuando, en primer lugar, la limitación de uno de los principios, la afectación de uno de los principios, constituye un medio adecuado para preservar el otro. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que, la afectación del derecho a la libertad de expresión de Titanic podría ser un medio adecuado para preservar el honor del militar. Si yo afecto, reduzco en alguna forma la libertad de expresión de Titanic, ello puede redundar en la preservación del derecho al honor el militar por haber sido llamado asesino nato y por haber sido llamado tullido. La respuesta es sí. Por tanto, en principio, desde el punto de vista del subprincipio de adecuación, funciona el principio de proporcionalidad. El segundo principio, mejor dicho, subprincipio del principio de proporcionalidad es el principio de necesidad. Según el principio de necesidad, no debe existir ningún otro medio menos lesivo del principio sacrificado, del principio afectado para preservar el otro. En este caso, no debe haber ningún otro
medio menos lesivo del principio de libertad de expresión de Titanic para garantizar la preservación del derecho al honor del militar. Podríamos quizás imaginarnos, aquí lo está haciendo el profesor Robert Alexy, está imaginando otras posibles alternativas para preservar el derecho al honor. Quizás fuera un medio también adecuado para preservar el derecho al honor de nuestro militar el cerrar Titanic. Sería quizás también un medio adecuado prohibir a Titanic publicar más revistas. Sería quizás adecuado también secuestrar todos los volúmenes de la última edición de ejemplares de Titanic, donde aparecen estas expresiones que afectan el derecho al honor del militar. En fin, hay un conjunto muy amplio de posibles medios adecuados para preservar el honor del militar, pero no todos los medios adecuados son, desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, proporcionales, porque para que haya proporcionalidad, el medio de entre los adecuados que debemos elegir debe ser el menos lesivo para, en este caso, la libertad de expresión de Titanic. Por tanto, el principio de necesidad nos exige elegir entre los distintos medios adecuados para preservar el honor, en este caso, del militar, aquel que sea menos lesivo a la libertad de expresión de Titanic. Quizás, como vemos, podríamos imaginar otros, el secuestro de todas las ediciones, cerrar la revista, imponerla, eliminar la libertad de expresión de todas las revistas satíricas. Estos medios también servirían para preservar el honor de las personas y singularmente de nuestro militar, pero no serían proporcionales porque existe un medio menos lesivo para garantizar la protección al honor del militar. El tercer subprincipio del principio de proporcionalidad es el principio de proporcionalidad en sentido estricto, que afirma que debe haber una mesura en el juego de afectaciones de los dos principios en conflicto, de tal modo que la lesión de la libertad de expresión debe redundar en la mayor protección del principio del honor. Y esto nos lleva al punto esencial de la decisión del Tribunal Federal Constitucional de la República Federal de Alemania, porque aquí es donde el tribunal va a efectuar un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, es decir, una ponderación entre los derechos al honor del militar y el derecho a libertad de expresión de Titanic, y lo va a hacer atendiendo a cada una de las dos expresiones empleadas por Titanic en sus comunicaciones públicas con el militar. Aplicando el principio de proporcionalidad en sentido estricto, el tribunal llega a la conclusión de que la expresión geboren Mörder, asesino nato o nacido asesino, supone una afectación moderada o leve del derecho al honor del militar, mientras que constituiría una afectación grave o muy grave de la libertad de expresión de Titanic, impedirle ejercerla en toda su extensión. Por tanto, no procede aquí dar la razón al militar, sino dársela, por tanto, a Titanic. Sin embargo, muy distintas son las cosas cuando hablamos de la carta a los lectores de Titanic, de Krüppel, de Tullido. A juicio del Tribunal Constitucional alemán, esta expresión constituye no ya una afectación leve, sino una afectación grave o muy grave del derecho al honor del militar, que supera a la afectación
ciertamente grave del derecho a la libertad de expresión de Titanic cuando restringimos su capacidad para dar vía pública, dar expresión pública a sus ideas, por más jocosas que sean, ¿no? Así que al reconocer, al dar la razón solo por esta segunda parte, solo por la palabra tullido a el militar, el tribunal llega a la conclusión de que, por tanto, hay que atribuir la mitad del montante reclamado al militar retirado y, por tanto, procede que Titanic pague al militar la cantidad de 6.000 marcos alemanes. Bien, en el día de hoy hemos visto cómo existen dos tipos de reglas, dos tipos de normas, perdón, denominamos reglas y principios. Existen a su vez dos formas de aplicar el derecho, la subsunción y la ponderación. Hemos visto dos casos que ilustran de forma muy expresiva la presencia de ciertos principios en el derecho. Hemos visto el caso Elmer y el caso Titanic. Y gracias a este segundo hemos dado una pequeña introducción en torno a el llamado principio de proporcionalidad como forma más canónica de aplicación de la llamada ponderación por oposición a la subsunción de las reglas. Muchas gracias, como siempre, por su atención y nos vemos en la siguiente clase.